Muchas gracias. Como le dijo Emily, mi nombre es Claudia Alcázar y bueno, ha sido bien interesante preparar este material porque es un tema que está tan metido en nuestra sociedad, pero a la vez tan desconocido. ¿No? Ha sido muy interesante. Hoy voy a compartirles sobre el derecho de la participación de los niños, pero voy a enfatizar en dos puntos importantes. Primero vamos a analizar y vamos a ver lo que es el adultocentrismo, y esto es muy importante porque esa es una de las razones por las que muchos niños, jóvenes y adolescentes son coartados en su derecho de participación dentro de su familia y obviamente dentro de la sociedad. Y por otro lado, también vamos a ver la importancia que tiene la voz de los niños en beneficio de la sociedad. Esta conferencia la he organizado en 5 preguntas importantes que van a ser nuestros 5 primeros objetivos. Primeramente, como punto número 1, vamos a hablar sobre qué es lo que piensa Dios de los niños. Estamos hablando de los derechos de participación de los niños, estamos tratando de entender el rol de los niños. Partiremos de esto más importante, que es qué piensa Dios de los niños, qué dice la palabra respecto de la niñez y en específico sobre lo que un niño puede decir. Segundo punto, vamos a ver de manera técnica lo que es el adultocentrismo, algunas definiciones, ejemplos, para ya en el punto 3 hablar de las características específicas en el accionar del adultocentrismo. Como punto número 4, y como es mi área, vamos a hablar un poco sobre lo que es la mente del niño, específicamente la neurobiología del cerebro, porque el cerebro del niño va cambiando, ¿no? Tiene diferentes etapas, diferentes manifestaciones, y aún en el área de la comunicación hay diferencias que necesitamos conocerlas, porque de otra manera no vamos a poder trabajar en los niños y ayudarles, ¿no? En este rol. Y por último, vamos a hablar de por qué es tan importante la voz de un niño en la sociedad, pero no podemos hablar de la sociedad sin antes tocar el tema de la familia y de la escuela, ¿ok? Bien, vamos entonces, espero que les sirva y les ayude. Y bueno, ¿qué es lo que piensa Dios de los niños? Y yo quiero compartir 3 pasajes bíblicos claves que quizás se lo saben de memoria, pero me parecieron muy interesantes para entender este tema del adultocentrismo. En Mateo 19, en el Evangelio de Mateo, en este capítulo Jesús deja la región de Galilea y se dirige a la región de Judea, y él empieza hablando sobre el divorcio, y en realidad lo hace porque empiezan a preguntarle, ¿no? Los fariseos con mucha sutileza, ¿qué tiene que hacer el hombre si la mujer falla, si el hombre falla, ¿no? Y Jesús empieza a hablar algunas pautas sobre lo que debería ser el matrimonio, pero eh, llega el versículo 13 y después de hablar de las cartas de repudio, aparecen unos padres con un deseo: llevar a sus hijos para que Jesús pueda poner sus manos sobre ellos y orar. ¿Qué querían los padres? La bendición de Jesús. Pero ocurre algo, dice el versículo 13. Estoy usando la Nueva Traducción Viviente por si acaso. Dice: los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dice: dejen que los niños vengan a mí, no les detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces Jesús les pone las manos sobre las cabezas y los bendice antes de irse. Y aquí quiero ver un poco el contexto sociocultural. Ustedes saben, estamos hablando de la cultura hebrea, cultura hebrea, judía, pero también había una mezcla de romana, ¿no? Porque el imperio romano estaba sobre la cultura judía. Si se dan cuenta, en la cultura romana los niños no tenían voz ni voto, eran como objetos, eran utilizados de las maneras más terribles, y en la cultura judío, contextualizada con el Imperio Romano, por lo visto los niños tampoco tenían un rol muy importante, tanto así que hasta los mismos discípulos lo ven como molestia, ¿no? Pero Jesús les dice: no, déjenlos que vengan a mí, y dice una frase importante: porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. Luego quiero mostrarles otro pasaje bíblico, el Salmo 8, que es un salmo de David, donde podemos ver la grandeza y la magnificencia de Dios expresada en una poesía.
Pero en el versículo 2 dice, a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos. En la Reina Valera dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza para, para callar y vengar a tus enemigos, dice la Reina Valera 60, pero aquí vemos, así silenciamos a los que te oponen. Y es muy interesante porque en este salmo, donde se destaca la magnificencia y la gloria de Dios, hay como un mensaje implícito. Aún los hombres adultos con el conocimiento que tienen, con la capacidad, podemos ver que su mente está embotada y entonces, como ellos no van a ser capaces de reconocer la magnificencia, dice la palabra que en la boca de los niños está el reconocer la fortaleza de Dios. Y esto también es algo muy hermoso, ¿no? Porque Dios está hablando del poder de la alabanza y de la manifestación verbal de los niños y aún de los bebés, porque dice de los que maman, ¿no? Y por último, quiero mencionar el capítulo de Lucas 7, y es bien interesante porque en este capítulo vemos a Jesús haciendo muchos milagros desde el principio. Primero, sana al siervo del centurión, resaltando la fe de este hombre, entendido en autoridad. Y en segundo lugar, Jesús resucita a un niño, al hijo de la viuda de Naín, ¿no? Y todos estos milagros son presenciados por los discípulos de Juan el Bautista, el profeta de la época, pero aún así cuestionan y se atreven a ir a donde Jesús a decirle, oye, ¿en verdad eres tú el que tenía que venir? ¿Eres tú en verdad el que tenía que ser enviado? Y Jesús les escucha y sigue sanando, dice la palabra en Lucas 7, que él continúa sanando y les dice, bueno, ustedes han visto, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, ¿no? Y el Hijo del Hombre está aquí. Y bueno, seguramente se quedan impresionados y se van nuevamente con Juan y Jesús se queda con sus discípulos y les dice, verdaderamente Juan es uno de los más grandes profetas en la historia. No hay un hombre nacido de mujer que no sea tan grande como él, pero les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y en este contexto se hace referencia a los pequeños de edad, es decir, a los niños, ¿no? Que no necesitan ver tantos milagros para creer en lo que Jesús puede hacer, ni en la, no, ni aún con la altura de profeta Juan, ellos, los niños tienen la sencillez de ver y de reconocer el poder de Dios. Ese es el corazón de Dios, de Jesús para los niños, y esos son los niños para Él, ¿no? Partamos desde ese punto y ahora vamos a ver lo que es el adultocentrismo y vamos a ver que realmente esta es una corriente cultural, así como muchas otras dogmas, muchas otras, por ejemplo, el patriarcado, que ahora se habla mucho de despatriarcalizar. En realidad el patriarcado en su esencia, en su diseño, habla de la paternidad de Dios, pero por temas culturales se ha desvirtuado el tema de la patriarcalización y se habla hoy en día de dominio, de subyugación, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el adultocentrismo? Técnicamente, el adultocentrismo es una relación asimétrica de poder entre los adultos arriba y por debajo están los niños, los adolescentes, los jóvenes e inclusive las personas de edad avanzada. El adultocentrismo, como pueden ver en la imagen, designa una relación de poder de las personas adultas sobre los jóvenes. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica este poder? El poder implica que solo las personas adultas gozan del privilegio o de privilegios por causa de su edad y no tanto así por lo que son, ¿no? Y frases muy comunes de parte del adultocentrismo se escuchan como eres muy chico para entender. Este tema es muy complejo y tú no tienes la preparación necesaria. ¿O para qué vas a opinar si todavía tú no entiendes nada en la vida? Son frases muy comunes dentro de familias adultocentristas, ¿no? No me contradigas porque yo soy mayor y sé de lo que te hablo. Y vamos a ver que estas frases como que quizás hasta nosotras las hemos dicho, ¿no? Muchas veces siendo padres, siendo profesores, yo les confieso, en alguna más que una vez yo lo he dicho, pero
hay una intención por detrás. Y vamos a ver que estas frases, no sé si se acuerdan, pero cuando yo compartí el tema anterior, les dije algo, las ideas tienen consecuencias, las palabras tienen poder. Entonces, necesitamos aprender a pensar en lo que estamos diciendo porque va a tener un impacto, va a tener un efecto, ya sea positivo o negativo en nuestros hijos, en nuestros estudiantes. Y bueno, el adultocentrismo está en una línea muy fina, ¿no? Y hay que tenerlo bien claro para que Dios nos desestructure y nos enseñe a caminar de otra manera. ¿Qué implica el adultocentrismo? Como les dije, destaca la superioridad de los adultos en un tema de edad. Esto significa que los adultos tienen más poder y tienen como base la exclusión y discriminación de personas en base a la edad, ¿no? O sea, véanlo desde ese punto de vista. Inclusive la vejez es tomada en poco en relación a la adultez. ¿Y qué es lo que me preocupa de esto? Que si ustedes se dan cuenta, es un ciclo que va reproduciéndose y repitiéndose. Las nuevas generaciones pueden reproducirla y lo que es peor, la naturalizan. Sí, es decir, es normal, es parte de la vida natural este sistema adultocentrista y de ahí que vemos niños y jóvenes con ideas erradas sobre la paternidad o sobre lo que debe ser el rol del padre y del hijo. Por ejemplo, frases como solo mi papá puede pegarme. Y ahí vemos el niño lastimado, niños heridos, porque realmente han sido lastimados, no disciplinados, sino lastimados, pero es como la mujer que está en violencia intrafamiliar dice, bueno, mi marido me debe estar amando y por eso me está pegando. Hay una idea errada. Bueno, lo mismo ocurre. Mi papá tiene derecho sobre mí. Y si quiere pegarme, me puede pegar, es mi padre, ¿no? Eso es parte del adultocentrismo. O lo que es peor aún, relacionar la etapa de la infancia como una etapa de inmadurez, de crisis, de desventaja en relación a la adultez y frases como algún día seré adulta y podré elegir lo que quiera para ser feliz. Como si la etapa de la niñez no fuera una edad en la que vos vas a disfrutar como niño, vas a tomar tus elecciones, ¿no? De niño, obviamente, y solamente la edad adulta es la edad en la que yo voy a poder ser libre y voy a poder feliz. Esto es algo muy sutil si ustedes se dan cuenta, ¿no? Y muchas familias caemos en eso, principalmente en las antiguas, donde había mucho machismo, es algo muy común, ¿no? Pero ojo, Dios nos da el discernimiento y vemos los resultados, ¿no? Entonces, no es algo bueno. Vamos a ver algunas características. Perdón, aquí quiero hablar sobre algo que es muy importante. Lamentablemente, el adultocentrismo no solamente se manifiesta en la estructura familiar que he puesto arriba, debería haberlo puesto abajo, sino que dentro de la estructura familiar también el adultocentrismo es difundido en los medios de comunicación, con programas, estos programas donde hay entrevistas, es algo que es difundido, ¿no? Como que la etapa del adulto o la etapa de la adolescencia es la más terrible. Y lo más triste es que hasta la iglesia también lo difunde. Por ejemplo, estaba estudiando el tema de las iglesias menonitas, ¿no? Donde se puede ver claramente un adultocentrismo marcado. ¿No? Tú ves a los niños de los menonitas, parecen robotcitos, súper obedientes, siguiendo la voz del padre, pero cuando ya apenas obtienen un poco de libertad, se desatan. ¿Por qué? Porque han crecido en un régimen muy autoritario, ¿no? Donde el niño no tiene voz, ¿no? Y más adelante voy a tocar algunos ejemplos de culturas eclesiásticas muy tradicionales donde el adultocentrismo es marcado. Y créanme, el corazón de Padre de Dios no es la dominancia, es una relación de amor, de respeto, ¿no? Y por último, el Estado, ¿no? Entonces el adultocentrismo viene ligado a muchas esferas de la sociedad. Y lo más triste es que está tan naturalizado que muchas veces estas expresiones que voy a leer pasan desapercibidas, pero nosotros tenemos que aprender a ver lo implícito de lo explícito, ¿no? Como por ejemplo, no tienes derecho a contradecir, le dice un papá que fuma al hijo que lo pilló con cigarro, ¿no? A ver, el papá adulto puede fumar porque es adulto, pero le prohíbe al hijo y todavía le dice, no me contradigas, como que algo no encaja, ¿no? O eres muy chico para entenderlo, pero si tú no sabes nada aún,
O sea, ¿qué tiene que saber el niño para ser entendido? O haz lo que te digo por lo que te digo y punto, ¿no? O, ¿y a usted quién le ha preguntado su opinión? Y frases así como estas son muy naturalizadas y si nos ponemos a entender, hay cosas que no cuadran. O cuando seas grande podrás opinar o podrás hablar algo de este tema. ¿Qué características se observan claramente en el adultocentrismo? Esto, por favor, he sacado de un documento de la UNICEF y me parece muy importante que lo sepamos. Para empezar, el riesgo del adultocentrismo, esto ya vendrían a ser como consecuencias en la mente de los jóvenes, asociar la etapa de la infancia o la juventud como una etapa de crisis o riesgo, principalmente con el tema de la adolescencia, ¿no? Está metida en nuestra cabeza que la adolescencia es una etapa de crisis. Y en realidad el problema no es la etapa, sino las estructuras familiares, ¿no? Eso es lo que genera crisis en cualquier etapa de la vida. Dos, asumir que los niños, adolescentes, jóvenes son proyectos de adultos, es decir, que somos los adultos los encargados de armar su proyecto de vida, porque son etapas de transición y en realidad son unas etapas en propósito, porque cada etapa de la vida tiene un propósito maravilloso y cada etapa va a beneficiar la siguiente etapa, va a contribuir, va a contribuir, va a contribuir. No es que son saltos o paréntesis, ¿no? Tres, invalidar las opiniones, problemas y necesidades de los niños, adolescentes y jóvenes. Sí, o sea, el adultocentrismo invalida cualquier opinión por su falta de preparación y experiencia, dejando de tener voz en círculos sociales y en tomas de decisiones. Y esto no es algo que ocurre solamente en Occidente, porque en estudios sobre adultocentrismo se creía que esto solo existía en familias occidentales de clase media alta o media, en gente blanca, pero en realidad en este estudio se ignora que también en la parte oriental es muy común y muy cultural el tema del adultocentrismo y vamos a ver que en realidad está en todas las esferas culturales. Por otro lado, es paradójico, ya que estas edades, infancia, adolescencia, juventud, están incluidas en los proyectos de educación, intervención, protección social, pero a la hora de ver la participación se las excluyen. O sea, se toma en cuenta el tema de las necesidades, por ahí decir, de sus derechos, pero a la hora de la acción se los excluye de su participación y esa es una gran incoherencia. Y por último, patologizar a las juventudes como etapas problemáticas típicas de la edad, cuando en realidad el problema, como les decía, es un problema estructural de fondo, empezando desde la familia, la escuela y la sociedad, ¿no? Y eso hay que ser claros. Quiero mostrarles algunos ejemplos en Oriente y Occidente. Por ejemplo, en el área oriental es muy común que sean los padres los que eligen con quién se va a casar el hijo. Y esto es muy fuerte. Y estaba leyendo leyendo testimonios y estudios. Qué increíble, ¿no? El tema económico es uno de los temas más importantes a la hora de elegir con quién se va a casar mi hijo, ¿no? En culturas como en la India, cuánto dinero tiene la novia, qué me conviene, qué voy a recibir, o en culturas como en Corea, Asia, yo soy un hombre acaudalado, mínimo la esposa de mi hijo tiene que tener también otras empresas y son los padres los que deciden con quiénes se van a casar sus hijos. Ya se imaginarán esas familias, ¿no? Ya se imaginarán el futuro de esas familias que han sido arregladas por temas económicos y sociales, donde no hay amor, donde no hay relación. Y en la parte de la izquierda, algunos ejemplos de Occidente, ¿no? Que son los padres los que deciden qué carrera va a estudiar el hijo. ¿No? Nosotros somos familias de abogados, sí o sí tienes que ser abogado y que no sé qué, y ahí vemos profesionales frustrados, con sus vocaciones tiradas al suelo, ¿no? Donde no se toma en cuenta sus habilidades, sus deseos, sus sueños, ¿por qué? Porque hay una tradición, ¿no? Igual con el tema de otras carreras, medicina, qué sé yo, es muy común en la parte occidental de familias así, ¿no? Entonces, son ejemplos muy comunes, pero que, como les dije, están tan naturalizados que a veces creemos que es normal y que hay que respetarlos y en realidad tenemos que saber identificar que son a la larga sutiles y generadores de muchos problemas en las futuras familias. Ahora,
¿Por qué voy a hablar de un tema que es muy importante? Porque estamos hablando de la participación. Queremos formar generaciones de niños que participan, que sus voces son escuchadas, pero también es muy importante entender cómo es que funciona la mente del niño, porque yo como mamá por ahí me he encontrado reaccionando o diciendo a mi hija, ¿sabes qué? Te callas, hijita, porque vos todavía no, o ese tu llanto es malcriadez, y no, 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 bueno, a la hora de estudiar el cerebro me he encontrado con datos tan interesantes que realmente los papás necesitamos aprender para ser más sabios. El cerebro es muy complejo, realmente es muy complejo, pero hoy quiero compartirles que el cerebro del niño tiene niveles en los que van registrando la información y en los que van procesando la información que reciben en cuanto a su desarrollo. El primer nivel se llama cerebro primitivo, y es desde que nace el bebé hasta más o menos los 2 años. En esta etapa, los niños tienen un objetivo, sobrevivir, la etapa de la supervivencia, y comunican todas sus necesidades a través del llanto, ¿no? Entonces, el niño ya se está comunicando, el bebé que acaba de nacer se está comunicando, está diciendo, tengo frío, tengo hambre, me duele, me molesta, ¿cómo? Llorando, ¿no? Entonces, es la única forma que tiene para exteriorizar sus necesidades. Entonces, ¿cuál es el rol de los padres? ¿Cuál es el rol nuestro? Lo más importante es darle protección, es darle atención y seguridad. Y ustedes como padres seguramente que están recordando cómo era tu hijo cuando nació, ¿no? Teníamos que interpretar sus llantos, llantos de hambre, llanto de dolor, llanto de aburrimiento, porque hasta el aburrimiento tiene una forma de llanto. ¿Y qué es lo lindo? Que si tú como padre sabes que ese llanto no es malcriadez, si no es necesito esto y tú lo logras identificar, estamos generando conexiones en su cerebro que le van a hacer una persona muy saludable en todas las áreas, incluyendo el área intelectual. El siguiente nivel se llama cerebro emocional, que es a partir de los 3 años hasta aproximadamente los 6. Y en esta parte el cerebro es muy emocional, por eso los niños de estas edades son como muy emocionales, ¿no? Y en esta etapa los niños aprenden a comunicar sus necesidades, sus deseos o las curiosidades que tienen a través de sus emociones, ¿no? Y somos nosotros los adultos los encargados de traducir esas emociones y guiarlos a la esfera intelectual, ¿no? En los primeros años es importante que nosotros los papás y los maestros de inicial eduquemos sus emociones, trabajemos de sus habilidades sociales. ¿Para qué? Para que cuando ya empiecen la parte académica e intelectual, ellos tengan las herramientas y como dice ahí, lo puse en el resumen, el buen desarrollo del cerebro le va a permitir al niño que cuando sea adulto sepa guiar sus pensamientos, sus emociones y sus acciones a una misma dirección y no hayan desbordes, ¿no? Yo trabajo con niños pequeñitos desde hace muchos años y créanme que cuando aprendí que el tema de las emociones es algo que se tiene que gestionar, que se tiene que trabajar, hay resultados muy hermosos, ¿no? Muy hermosos. A veces los niños, cuando un niño quiere agradar a una niña, en lugar de decirle, hola, podemos ser amigos, a veces el niño va y la pega. Y en realidad no es que él es malo y que la está lastimando, sino que es su forma de llamar su atención. Entonces nosotros ahí intervenimos y le decimos, mira, si tú quieres ser amigo de alguien, no pegas. Si tú quieres ser un amigo de alguien, tú hablas y dices, podemos jugar, ¿no? Y ejemplos les puedo dar un montón, pero es muy importante saber que en esta etapa nosotros debemos acompañarlos. Entonces, imaginan que mi hijo de 4 años, que mi hijo de 5 años esté a flor de llanto por un tema y que yo, si tengo la mentalidad adultocentrista, en lugar de bajarme a su nivel y enseñarle a manejar este tema, sus emociones, yo lo cuarte diciendo, no, te callas porque yo sé lo que es mejor para ti. Yo ahí estoy coartando su curiosidad, su necesidad de entender lo que está pasando y en lugar de ayudarle a prepararlo para la siguiente etapa, estoy coartando y estoy haciendo que sea un inmaduro emocional, ¿no? En el resto de las siguientes etapas. Y por siguiente nivel viene el cerebro
racional que empieza en la vida académica. A partir de los 7 años hasta el día en que cerramos los ojos, nuestro cerebro sigue en aprender, sigue aprendiendo, sigue razonando, es la parte lógica, la sede racional. De hecho, recién a los 25 años se madura la parte del lóbulo frontal, que es el lóbulo de las decisiones racionales, ¿no? Este es un dato muy interesante porque a mí como mamá me dice que yo debo seguir acompañando a mi hijo, guiando, no imponiendo, pero sí guiando y utilizando la sabiduría de Dios para que ellos puedan tomar buenas decisiones, que es lo opuesto al adultocentrismo, ¿sí? Ahora, yo quiero mostrarles este árbol porque en neurociencias utilizan mucho los árboles. Es interesante porque lo utilizan porque tiene la forma de las neuronas. Una neurona saludable se parece mucho a un árbol frondoso lleno de raíces y una neurona débil parece literalmente un árbol seco sin nada, ¿no? Entonces es muy interesante que en las neurociencias se utiliza mucho la figura de árboles y me hace recuerdo al Salmo 1 cuando Dios habla del árbol que va a dar fruto, es como un árbol que está junto a corrientes de agua, ¿no? Entonces, permítanme leerles esto que he escrito. Dice, si el mundo y principalmente la familia le da la seguridad y el bienestar emocional al niño, que es muy importante las emociones, este va a desarrollarse como un buen árbol. Si no está bien estructurado, cuando hablo de estructuras, hablo de raíces, desde pequeño, pues no se va a desarrollar plenamente, más aún cuando son acompañados de gritos y amenazas. Los gritos y las amenazas bloquean la conexión entre las neuronas y en lugar de fortalecerlas, las debilitan. Por eso un niño que nunca va a aprender si yo le grito. Si yo trato de enseñarle a sumar con gritos y con golpes, yo lo bloqueo. No voy a producir aprendizaje. Cuanto más si como adulto, en lugar de entender sus necesidades emocionales, yo le digo, ¿sabes qué? Cállate, porque aquí mando yo. Punto, ¿no? Entonces, la familia tiene un gran desafío. Necesitamos contagiar el aprendizaje a través del ejemplo. Y si estamos en una postura adultocentrista, no vamos a dar ejemplos, vamos a imponer por un tema de edad y no se está tomando en cuenta yo como persona. Yo tengo que ser ejemplo de mis hijos enseñándoles porque el cerebro aprende por imitación. Por eso es que los chicos, hay incoherencias en la vida de nuestros jóvenes cuando los padres les prohíben hacer cosas que ellos hacen. No hemos sido diseñados para responder así, ¿no? Y obviamente los chicos en la edad en la que están no lo entienden. Y esto me parece muy importante, queridos papás presentes, colegas, profesionales que están, porque tenemos un desafío, ¿no? De enfatizar el ejemplo en nuestro rol de padres, de educadores o en lo que nos toca hacer en esta vida. Yo quiero contarles a grandes rasgos una experiencia que tuve muy triste cuando trabajaba en un hogar de niños con bebés aquí en Santa Cruz. Hay un solo hogar que tiene niños bebés desde el nacimiento hasta los 5 añitos. Y yo me acuerdo que entré a la sala de los bebecitos, habían 8 bebés de mesecitos y habían 4 niñeras nada más. Y estas 4 niñeras no podían tocarlas y yo estaba haciendo mi estimulación temprana y me dijeron, no los puedes tocar si no nos vas a arruinar la rutina. A estos bebés solo se les cambiaba en horarios específicos, se les daba la leche en horarios específicos y no se los podía tocar. Imagínense cómo van a crecer estos bebés sin lo elemental para su desarrollo emocional saludable. Era muy triste, ¿no? Y yo pensaba mucho en eso y digo, realmente necesitamos impartir, contagiar, ¿no? Nuestro rol como educadores, como padres, como profesionales, como cristianos. Si queremos levantar generaciones de hijos fuertes, necesitamos empezar desde abajo. Aquí vemos los 3 ejemplos, 3 personas, 3 niños queriendo comunicar algo. Ya sabemos que los chiquititos lo van a comunicar de esa manera. ¿Por qué? Porque están en el cerebro primitivo. Luego vamos a ver más emociones a flor de piel porque están en la edad, en el cerebro emocional, en el nivel, pero nuestro trabajo como padres, desde que son pequeñitos, va a ir ordenando de tal manera que cuando nuestros hijos sean adolescentes y jóvenes, ellos puedan usar
la parte intelectual para manejar sus emociones y que no estén separadas, ¿no? Sino que estén, es nuestro rol como padres hacer que el cerebro de nuestros niños esté trabajado de la mejor manera, de manera saludable, de tal manera que cuando ellos quieran participar o quieran expresar o comunicar, lo hagan con coherencia, ¿no? Y bueno, si no, necesitamos trabajar en eso. Ahora quiero leerles esto como conclusión de la parte de neurociencias. Dios nos ha diseñado para poder comunicarnos, para poder relacionarnos y para expresar lo que somos, necesitamos y deseamos. Desde el momento en que nacemos, desde el momento en que estamos en el vientre de nuestra madre, la fetología ya lo ha demostrado a través a través de ecografías, el bebé ya tiene ya desde los 5 meses puede expresar emociones, expresar sus necesidades. Y a lo largo de toda nuestra vida, los seres humanos necesitamos expresar lo que sentimos. Las neurociencias lo explican y lo confirman. El ser humano se comunica y se relaciona desde que es fecundado y no lo dejará de hacer hasta que deje de respirar. Comprender las diferencias biológicas entre hombres y mujeres desde que son niños hasta que son adultos nos va a permitir ser más efectivos a la hora de participar y aportar en el lugar en que nos encontramos. Quiero animarles entonces a que investiguemos y aprendamos más sobre este tema. Bien, volvamos entonces al tema que queríamos como punto final. ¿Por qué es tan importante la voz de un niño en la sociedad? Era uno de los objetivos que se me pidió en esta conferencia, pero yo quería decir que para hablar de sociedad, primero tenemos que tomar en cuenta la familia y la escuela. UNICEF dice que para que un adulto supere el adultocentrismo es necesario, en primer lugar, que asuman sus límites y reconozcan que como adultos no lo sabemos todo. No nos hace menos si somos adultos y nuestros hijos o nuestros estudiantes nos hacen preguntas de política, porque hoy en día los chicos están de ida y de vuelta con su celular y su internet. Entonces, nosotros como adultos necesitamos reconocer y decir, ok, me parece tan interesante lo que me estás preguntando, déjame averiguarlo, ¿no? Y dar una respuesta certera, inclusive en la edad en la que estén. ¿No? Yo tengo niños que en ciencias me hacen preguntas sobre unos animales que nunca en mi vida he escuchado, pero yo no le digo, ¿sabes qué? Te estás inventando. No, le digo, me anoto en un papelito y le digo, te prometo que lo voy a investigar. Y lo investigo y lo toco en el tema porque no quiero que se queden con esa laguna, ¿no? O con esa idea que mi profe no me quiere decir nada, no me quiere escuchar. Se recomienda que comprendan que la participación de niños, niñas y adolescentes es necesaria y beneficiosa. Voy a mostrar algunos resultados. También es muy importante que reconozcan que los derechos de la niñez y adolescencia no atacan ni violentan a las personas adultas. Hay ese estereotipo, pero es porque el joven al final termina rebelándose contra el padre porque no ha sido escuchado en toda su vida, sino que ha recibido imposición. Necesitamos entender que escuchar a los adolescentes no va a generar violencia. Por el contrario, vamos a poder comunicarnos mejor. Um, es muy importante entender, yo sé que la anterior semana estuvieron muy empapados con el tema legal de los derechos del niño, pero de nada sirve tener derechos escritos en leyes si no los ponemos en práctica. La familia es la principal encargada de desarrollar habilidades de participación y de comunicación. Y para esto los padres debemos ser certeros en comprender y dar lugar a nuestros hijos desde que son chiquititos en cada etapa de su vida, valorarla, apreciarla y resaltarla. ¿Por qué? Porque de esta forma yo voy a preparar jóvenes que cuando sean más grandes van a tener un rol muy importante. Por otro lado, también es muy importante que, como dice aquí, existe un marco jurídico que plantea la exigencia al Estado y a todas las instituciones el garantizar los derechos de los niños. Pero en realidad somos los adultos los que debemos hacer que estas leyes y estas normas se cumplan. Si no, no van a poder estar ahí escritas. Y por otro lado, somos nosotros los que debemos educar y moldear a los niños y jóvenes para que puedan ser esos ciudadanos productivos y no negarles el derecho a la opinión.
quiero mostrarles que en segunda instancia la escuela es el lugar propicio para trabajar el derecho de la participación de los niños. Es un lugar muy importante porque no solamente tiene la posibilidad de enseñar a los niños, sino también la posibilidad de reeducar a los padres, ¿no? Cuando en la escuela nos sentamos con los papás y les explicamos lo que nosotros creemos que por ahí está fallando en la casa, para ellos es muy bueno saber decir, oh, yo no sabía que tenía que escuchar a mí, o yo no sabía que tenía que darle importancia en esto. Entonces, el colegio es un lugar clave, es una instancia clave para no solamente trabajar con el niño, sino también trabajar en la reeducación de los padres. Y podemos tocar este tema en la escuela, ¿no? El tema del adultocentrismo. La escuela sirve como un espacio de transformación social y puede generar grandes cambios en las familias y por lo tanto en las comunidades. Yo quiero mostrarles aquí el caso de dos niñas que, bueno, ya son adolescentes, que fueron escuchadas. Tuvo que pasar algo trágico, pero al final demostraron que su voz era importante. Seguramente ya la deben conocer. Ella es Malala Yousafzai, que es una niña pakistaní a la que se le prohibía ir a la escuela, pero ella era muy inteligente. Entonces, el papá de el director que era amigo de un papá, la deja ir a la escuela porque reconocían que era muy inteligente, pero cuando se estaba dirigiendo a la escuela es atacada por un grupo terrorista que impedía que las niñas vayan a la escuela y ya ustedes saben, a ella la disparan, pierde la nariz, es trágico lo que le pasa a esta niña, pero al final ella sobrevive. Ella ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz en el año 2014 por exponer su vida, por escribir un libro en el que defiende y separa, ¿no? Por las niñas de su nación, exigiendo que se les respete su derecho a recibir educación. Y ella aboga por crear la paz con el diálogo, ¿no? Ella está hablando de diálogo a adultos que piensan que el terrorismo es la única solución para defender sus derechos, ¿no? De otro lado, otro ejemplo que me ha impresionado es el de la niña Severn Suzuki. Es una niña que a los 10 años ha creado una organización junto con sus amiguitos, se llama el Environment Children's, y ellos han juntado dinero y se han presentado ante la ONU y ha dado un discurso impresionante, pueden buscarla en YouTube, me ha quedado impresionada con el discurso de esta niña y solamente voy a leer dos fragmentos donde dice, estoy hablando en nombre de ECO, que es la organización que ella y sus amiguitos han fundado, a favor del ambiente que intentamos marcar. Hemos reunido todo el dinero para venir aquí, recorriendo 5,000 millas, para decirles a ustedes, los adultos, que deben cambiar. No voy a ocultar mi objetivo, estoy luchando por mi futuro. Perder mi futuro no es como perder unas elecciones presidenciales o como perder puntos en el valor de mercado, ¿no? Estoy aquí para hablar en nombre de todas las generaciones venideras, estoy aquí para hablar en defensa de los niños hambrientos del mundo, cuyos llantos son ignorados por todo el mundo, cuyos llantos son, ella sí entiende que los niños se están comunicando. Estoy aquí para hablar por los incontables animales que mueren, que no tienen un lugar donde ir. Y es así, si tú lees su discurso, es toda una cátedra de compasión, sensibilidad y súper ubicada. Realmente nuestros niños y nuestros jóvenes pueden ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Ven lo que nosotros no vemos porque no estamos en sus zapatos. No estamos ellos lo sienten, como decía cuando Jesús hablaba de los niños. Ellos pueden ver mi gloria. Ellos pueden ver y pueden creer con sencillez y entender lo que Juan, el profeta, el gran profeta, no lo estaba pudiendo entender, ¿no? Y quiero mencionarles otro ejemplo, por favor, van a permitir que cuente una experiencia personal que yo he tenido en mi casa. Cuando mi hija tenía 6 años, tenía mucho miedo a su papá, ¿no? Tenía mucho miedo porque mi esposo a veces se enojaba, gritaba fuerte y ella quedaba así, en shock. Bueno, yo tuve que orar mucho y hablar con mi esposo justamente para identificar
¿Qué cosas hemos heredado de nuestros padres? No, muchas veces no hemos tenido el mejor ejemplo en la casa, no nos han enseñado a ser papás. Entonces, yo a ella hablé, ¿no? La ministré y le expliqué que muchas veces los adultos cometemos errores porque así nos enseñaron, pero que estamos dispuestos a aprender, que estamos dispuestos a aprender. Entonces yo le dije, ¿qué te parece si le haces un dibujo a tu papá? Porque ella tiene mucha habilidad en el dibujo y ella dibujó esto y me dijo, mamá, Dios me ha hablado, ¿no? Sí, ¿qué te ha dicho Dios, hijita? Dios me ha dicho que si yo me enojo con mi papá, yo estoy pecando contra Dios. Así que primero le voy a pedir perdón a Dios y luego a mi papá. Y yo así, plop, ¿no? Les cuento que este dibujo lo compartí contando lo que mi hija me había enseñado sobre el perdón y recibí un montón de mensajes de gente diciéndome, yo tenía falta de perdón hacia mi padre, he visto el dibujo de tu hija y lo perdono porque entiendo que Jesús me perdona y mucha gente me escribió mensajes y yo decía, Grace, tú estás transmitiendo con tus dibujos. Y años después, quiero compartirles este otro dibujo. eh, Grace tenía una carga por los niños que son abortados. Hemos estado peleando por el aborto, hemos estado defendiendo, somos pro vida. Y un día Grace me dice, mamá, y teníamos en la escuela una mamá, dos mamás perdieron bebés y era muy triste ver a las mamás que habían perdido sus hijos en su vientre. Y Grace tiene un sueño y me dice, mamá, me he soñado que los niños que mueren son llevados al cielo en forma de estrellas, pero cuando llegan a las estrellas, ángeles de todos los colores las reciben y se encargan de cuidarlas a ellas. Pero me lo contó llorando y yo quedé así tan maravillada y ella lo pintó. Esa es una pintura que ella hizo y lo compartí. Y quiero decirles que he recibido 13 mensajes de mujeres de diferentes partes del mundo con lágrimas contándome que el dibujo había sanado sus corazones porque habían tenido una pérdida o porque habían hecho un aborto, ¿no? Porque en el mensaje yo hablaba de los niños que habían sido abortados y todo eso, ¿no? Entonces, ha sido algo muy lindo, pero se dan cuenta si yo no hubiera hecho caso a mi hija, si no, tú no sabes, no, ¿cómo vas a hablar de estos temas? Eres niña, ¿no? Yo hubiera coartado la posibilidad de enviar sanidad hacia otras personas si no hubiera tomado en cuenta lo que mi hija siente o recibe de parte de Dios. ¿No entiende? Ahora, quiero mostrarles algo que les va a parecer un poco, por eso decía Jesús, de los tales es el reino, ¿no? Porque ellos entienden más que nosotros. Quiero mostrarles esto que me ha parecido muy interesante, lo publicó una amiga y voy a leérselos. Dice así, ya eres grande, son papás con hijos, ya eres grande, deberías ser más independiente, dice el papá mientras su esposa le plancha la ropa para el trabajo. ¿Todavía tomas teta? Pregunta el primo que no para de fumar cigarrillos. Siguiente mensaje. Tienes que escuchar cuando te hablan, dice el abuelo que le prepara carne a su yerno vegetariano. Tienes que dormir solo en tu cuna, dice la mamá que cuando el papá viaja se va a dormir a la casa de su mamá. Presta el carrito, no seas egoísta, le dice un abuelo a su nietito. Dice el tío, perdón, que no le presta el auto ni a su mujer. El golpe educa, no es violencia, dice el portero que aún tiene pesadillas con el cinturón del padre. Tienes que respetar a los adultos, dice la abuela que le da Coca-Cola al niño cuando la mamá no ve. El mejor regalo que podemos darle a los niños es comportarnos como adultos y dejarlos ser. Ya es bastante difícil crecer en un mundo tan incoherente como el nuestro. En conclusión, el adultocentrismo es una mentalidad incoherente, ajena al principio de Dios de tener nuestros hijos en cada etapa de su vida enseñándoles la comunicación, el manejo de sus emociones y las relaciones y enseñarlos y acompañarles para que en un futuro puedan ser adultos sanos emocionalmente, socialmente y con la libertad y facilidad de expresar lo que sienten y piensan.